Fortaleza y santificación en el camino de la salvación es el tema para esta mañana, para este día. Y ciertamente estaremos todos de acuerdo en que hay dos prácticas que están y aparecen en el calendario litúrgico cristiano, pero que nosotros como evangélicos reformados tenemos mucha resistencia hacia esas dos partes, elementos del calendario previas a la Semana Santa, previas a la Semana Mayor y que nosotros no practicamos. Aquí la pregunta va a ser ¿con qué sustituimos eso? Me refiero a la Cuaresma como tal, los 40 días previos a la Semana Mayor e incluso a aquella ceremonia del miércoles de ceniza, ¿verdad? Son prácticas que asociamos con otra manera de hacer el culto, otra manera de vivir la fe, otra manera muy diferente de comprender cómo el calendario litúrgico, porque insisto en ello, allí aparece la Cuaresma como tal, y dentro, el inicio mismo de la Cuaresma, pues es ese día curioso, extraño, difícil, que es el miércoles de ceniza. Debo decirles, hermanos, no para escandalizarse ni mucho menos, no es el objetivo, que hay otras iglesias hermanas nuestras en otros países que sí celebran la Cuaresma y que sí se ponen la cruz en la frente con ceniza. Y se habla incluso de una espiritualidad preparatoria que prepara, que nos sensibiliza o que nos toca el corazón de alguna manera para llegar a la celebración de esos días. Por eso la pregunta, ya que nosotros no hacemos eso, no comulgamos necesariamente con esa práctica, no estamos convencidos de que debamos hacerlo, ¿con qué sustituimos nuestra preparación? En este año se nos ha venido muy pronto ya la celebración de estos días, la próxima semana ya será Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y algo tenemos que hacer para prepararnos, ¿cierto? En eso creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Bueno, pues en ese espíritu es que queremos leer este pasaje. De hecho, estamos pensando en simplificar al máximo la reflexión para tratar de abordar pues prácticamente toda la carta a los tesalonicenses, la primera, y poder apreciar en ella, sobre todo en el final, los versículos 23 y 24 del capítulo 5, la manera en que el apóstol Pablo, en este documento fundador suyo y fundador del Nuevo Testamento, el primer texto en escribirse para la época, para la era cristiana, es el punto de arranque del Nuevo Testamento, la primera Tesalonicenses, cómo él cierra prácticamente esta carta. Él se estrena como escritor, se estrena como autor cristiano y le dice a los cristianos de Tesalónica. Les debo de recordar también que geográficamente no hemos salido de Grecia, de la Grecia antigua. Hace 8 días hablábamos de Acaya y Corinto y toda esa región cercana al puerto de Corinto. Y hace otros días atrás estábamos con las cartas mismas a los corintios y ahora estamos con Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia. Entonces parece que algo nos está jalando y nos está atrayendo hacia esa región. Dicen los versículos 23 y 24 de 1 Tesalonicenses 5, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque Él siempre cumple lo que promete. Así termina prácticamente la primera carta a los tesalonicenses. La continuidad, la constancia en la vida de fe de quienes alguna vez se han incorporado a la iglesia es vista por la primera carta a los tesalonicenses como un esfuerzo sostenido por parte del Salvador y Señor de sus vidas para sostenerlos y fortalecerlos. Surgido ante la necesidad urgente de responder a exigencias muy puntuales que le planteaba la comunidad de Tesalónica, este documento alecciona, exhorta y enseña a los seguidores de Jesús para que al superar sus dudas, que las tenían y fuertes, su existencia y su testimonio se colocara
en la línea de una historia de salvación que viene desde la más remota antigüedad, y para que al mismo tiempo, conectados con el pasado, conectados con la experiencia de los creyentes de todas las épocas, pudieran encaminarse hacia un futuro lleno de bendiciones. Especialmente los tesalonicenses, que estaban acicateados, presionados por el hecho de que habían aprendido que el Señor Jesucristo volvería nuevamente, y pasaban los años y el Señor no volvía. Y llegamos hasta el año 2016, año de gracia de 2016, y el Señor aún no regresa. En un sentido podríamos decir que estamos peor que los tesalonicenses. En términos de ser confrontados por esa esperanza, en términos de afirmarla en medio del mundo, que en esta carta San Pablo es verdaderamente claro, duro en algún momento, cuando dice: ustedes esperan en el Señor Jesucristo y saben a dónde se van a ir sus hermanos y familiares que ya han partido con Él, y a diferencia de los demás que no tienen esperanza, ustedes sí la tienen. Y por lo tanto no se deben comportar, no se deben entristecer, les debe doler, claro que sí, pero no pueden comportarse como si no tuvieran esperanza. De ese modo, la carta inicia con un notable planteamiento, y les voy a pedir que tengamos a la vista el pasaje, toda la carta completa, que no es muy larga, no es muy extensa, y que podamos ir observando en algunos de los versículos que vamos a mencionar el avance que la carta tiene para que esa fortaleza y esa santificación que les quiere transmitir el apóstol dentro del camino de la salvación se va cumpliendo en una carta, en un documento particular, muy específico, muy singular, que le dirige a los cristianos de Tesalónica. En el 1:7 les dice: de tal manera que ahora ustedes han sido ejemplo, y ahí están las regiones geográficas que hemos mencionado una vez más. Ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y todavía el siguiente versículo: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Han hecho trabajo misionero, diríamos hoy, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Decir Macedonia para el apóstol era hablar de las dos comunidades de Macedonia, Filipos y Tesalónica. Y decir Acaya era sobre todo referirse a las comunidades de los corintios. Esa es la referencia que está detrás de esas palabras. Y en este capítulo primero, la comunidad de Tesalónica es presentada como un modelo o ejemplo para otros grupos cristianos del primer siglo. Evidentemente esto tenía que comprometer a la comunidad para seguir como tal en medio de la problemática del momento. Uno de los grandes estudiosos latinoamericanos de esta carta, que ha hecho un trabajo minuciosísimo de estudio del contenido de la carta, ha dicho que la carta es esencialmente revolucionaria porque plantea una esperanza en el presente y en el futuro para los creyentes de esta ciudad que chocaba rotundamente con el ambiente y con la manera en que el Imperio Romano trataba a los habitantes de esta ciudad. Hay un choque, hay un shock rotundo entre el comportamiento del imperio hacia esta ciudad, el trato que le daba a sus ciudadanos y la manera en que ellos son exhortados a resistir, a imponer la fuerza de su fe, a sostenerse en medio de los sufrimientos experimentados. Lo segundo que se destaca en esta comunidad es su capacidad de recepción del mensaje cristiano. El 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra humana, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y otra vez en el versículo 14, el peso específico de la geografía cristiana, diríamos, reaparece y le da claridad a lo que está diciendo el apóstol. Porque ustedes, hermanos, dice el 14, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Judea, ya no está en la pantalla ahorita, hay que ver el texto, ¿no?
que están en Judea. Son imitadores de esas otras comunidades, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, rechazo, odio, cuestionamiento, crítica, ridiculización, porque los cristianos eran ridiculizados en esos tiempos y el apóstol les está reconociendo esa capacidad de recepción y esa fortaleza en el testimonio. No obstante, se subraya el reconocimiento de que el trabajo misionero también había sido un éxito entre ellos. En el 2:20 está orgulloso el apóstol. Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, nuestro orgullo. Estamos orgullosos de que ustedes han recibido el mensaje favorablemente. En el capítulo 3 se afirma que Timoteo, enviado del apóstol para supervisar a la iglesia, ha enviado magníficas noticias sobre ellos a pesar de los sufrimientos experimentados. Versículos 6 y 7 del capítulo 3. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esto es fundamental en la experiencia cristiana del primer siglo de nuestra era. Los perseguidos, como los cristianos de Tesalónica, ellos eran quienes consolaban a los otros a través de su fe. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo puede una persona perseguida, como dice nuestro dicho, sacar fuerzas de flaqueza? Y no solamente eso, sino que ahora ese perseguido o perseguida, él va a ser el consolador del otro, quien se está dirigiendo a él. La persona que sufre, la persona que experimenta el rechazo y el odio por causa de su fe, y la causa de fe tiene que ser traducida también como una cuestión ideológica. Los cristianos ya no deseaban participar de la ideología presente en su ambiente y proponían otra posibilidad de vida. Afirmaban a otra persona como Señor y gobernador de todo el mundo. Afirmaban que había otra posibilidad de vivir en términos morales para poder superar la degradación humana que experimentaban cerca de ellos. Todo esto hacían los creyentes para resistir, para mostrar el efecto específico del evangelio en sus vidas, y el apóstol reconoce eso y les dice, como estamos recordando, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y todavía el versículo 8 del capítulo 3 agrega, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. A continuación, ya en el capítulo 4, se exhorta a los tesalonicenses en el versículo 1 a vivir como le agrada a Dios. Por lo demás, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. No es suficiente, no hay que cruzarse de brazos, no hay que echarse a dormir, no hay que aprovecharse de la fama, no, esto es un ejercicio constante. Agradar a Dios no se hace de manera esporádica, de manera suelta, de manera aleatoria. Permanentemente, le dice San Pablo a los tesalonicenses, hay que buscar agradar a Dios. Para que con ello se pueda establecer una base moral y ética que les permita superar las dificultades del ambiente en el cual se encontraban. Un ambiente hostil hacia su nueva condición espiritual y un ambiente complejo, muy complejo en sus relaciones humanas. Para superar las exigencias del entorno, deberían, dice el pasaje, amarse mutuamente, versículos 10 al 12, 4, 10 al 12. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, había relaciones orgánicas entre Filipos, la comunidad cristiana de Filipos, y la comunidad de Tesalónica. Eran de la misma región. Por lo tanto, trabajaban juntos, se acercaban, tenían una confraternidad, y estando en esa misma región, se hermanaban y trabajaban para la gloria de Dios. Pero dice el final del versículo 10, no es suficiente. Les rogamos todavía, hermanos, que abunden en ello más y más y que procuren tener tranquilidad y sobre todo, este versículo 11 es muy importante,
por lo que vamos a decir ahora mismo sobre la situación escatológica, sobre la manera en que ellos entendían el futuro. En la segunda carta es donde aparece la famosa frase del apóstol Pablo que dice: aquel que no trabaje, que no coma. Por lo que vamos a mencionar hoy. Dice el versículo 11: tengan tranquilidad, ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera en que les hemos enseñado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ya en el capítulo 5 va a decir: hay que ir y estar encima de aquellos que están ociosos, que no hacen nada. Y esos ociosos de la comunidad de Tesalónica daban razones teológicas, pretendidamente para su ociosidad, lo cual vamos a mencionar ahora. Todo ello en el horizonte de la esperanza de la segunda venida del Señor. La parusía, como se le conoce. El hecho de la promesa que ellos sentían como muy inmediata de que el Señor iba a llegar. Y por eso la pregunta que se hace acerca de aquellos que habían muerto, versículo 13, 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Empezaban a fallecer algunos integrantes de la comunidad. Y para esos creyentes gentiles que no eran judíos, que no tenían la claridad de la comprensión del Antiguo Testamento, y la prueba de ello es que en esta carta no se menciona en absoluto el Antiguo Testamento, para nada. No hay ninguna mención al Antiguo Testamento. Eso significaba que la comunidad estaba recibiendo directamente, estaba aprendiendo directamente de los apóstoles, y como ya lo hemos mencionado, ellos creían que todas las citas que seguramente les dieron del Antiguo Testamento, que todas las citas eran correctas y adecuadas. No tenían contra qué comprobarlo. Y entonces el horizonte que ellos tenían era de la espera de la segunda venida. Y esa segunda venida aparentemente se iba posponiendo y no se realizaba, pero dice el apóstol: eso no debe restar ni un ápice la esperanza de los creyentes, a diferencia de los tesalonicenses que no son creyentes en Jesucristo, que no tienen ninguna esperanza. Versículo 15 del capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo incluso, él mismo sentía que todavía iba a estar en esta vida mientras el Señor llegaba. Todavía él creía eso. Lamentablemente sabemos pues que él tuvo un fin bastante anticipado en su vida, tuvo una muerte prematura, ¿verdad? Fue sacrificado también en la ciudad de Roma y ya no tuvo tiempo de esperar y ver qué tanto seguía la expectación por la venida del Señor. La espera del regreso del Señor, dice San Pablo, debería presidir con claridad todo lo que la iglesia hace hasta hoy, porque representa el aliciente máximo que solidificaría y haría más sólida, más fuerte aún la esperanza que el pueblo debe tener en el testimonio de fe y de acción de la comunidad. Dice el versículo 8 del capítulo 5 ya, el 8. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La espera, la aparente tardanza, la posposición continua de la segunda venida, dice el apóstol, debe ser un aliciente para que nosotros tengamos una moral sólida. Tenemos que fortalecer nuestro componente moral para que esta vida presente, para que esta vida histórica sea un testimonio efectivo de que el paso por este mundo fue un paso de cambio, de transformación, que el testimonio del Evangelio verdaderamente se dio y que cada persona puede decir, ciertamente yo estuve esperando la venida del Señor y no llegó mientras yo viví, pero mi existencia estuvo marcada por el peso del Evangelio. Yo puedo entrar ahora a la presencia de Dios, dice el apóstol. Y finalmente me voy a encontrar con mi Señor antes de esa venida tan anunciada, pero di testimonio fiel de su palabra.
El capítulo 5, finalmente, ya para llegar a él, va también en esa línea y va a subrayar algunos aspectos muy importantes, como el que acabamos de ver, versículo 2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es una frase que viene del propio Señor Jesucristo. Y el versículo 3, especialmente, en el versículo 3 el apóstol se mete a la crítica social, a la observación del ambiente de su época, a la situación que está prevaleciendo en ese momento, y dice: cuando les digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es el lenguaje del apóstol Pablo, es el lenguaje característicamente apocalíptico. El apóstol Pablo también pertenece a ese ambiente y está diciendo: en el momento en que estas cosas estén en lo extremo, en la situación más límite, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. El Señor va a intervenir en la historia como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es para preocuparse seriamente, dice el apóstol. Es para tomar en cuenta que esa tensión, que ese conflicto escatológico que se está dando en la eternidad de Dios, eso va a influir de manera determinante en este mundo. Y entonces, cuando al Señor le plazca enviar a su Hijo de nueva cuenta, entonces va a acabar con todas las circunstancias previas. Pero mientras eso no sucede, versículo 5, hay un conflicto espiritual en este mundo. Ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no debemos dormir como los demás, sino velar y ser sobrios. Y sobrios en todos los sentidos del término. Sobriedad absoluta y también estar despiertos y atentos y no excederse en el uso de determinadas sustancias. La sobriedad tiene que ver con el hecho de asumir el mundo en su realismo cada vez más efectivo. Y el versículo 7, si había alguna duda, lo dice con todas sus letras. Los que duermen, de noche duermen. Están distraídos, están desconcentrados, piensan en lo suyo, y los que se embriagan, de noche lo hacen. Y si de por sí cuesta trabajo tener cierta claridad para hacer algunas cosas, si la persona se embriaga, va a perder juicio, va a perder criterio, va a perder discernimiento. Versículo 8. Los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En la sección que leímos, los versículos 12 al 24, que es como cierra la primera carta, encontramos las exhortaciones directas e inmediatas. Son 4 aspectos que aparecen en el capítulo 5 a partir del versículo 2. En primer lugar, la presencia y cercanía del Dios del Shalom, el Dios de paz. Esa presencia de Dios tiene que ser efectiva, tiene que ser profunda, tiene que ser real para que ese Dios de paz pueda traer a la vida de los presentes, a la vida de los creyentes, todo el bienestar humano completo. Es la cercanía del Dios del Shalom. En segundo lugar, ese Dios viene a santificar de manera íntegra y viene a lograr que las personas se dediquen totalmente al Señor como una superación efectiva del pecado como forma de vida. Versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, sin algo de que tengan que avergonzarse. ¿Para qué propósito? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice algo muy claro a esta comunidad de Tesalónica, algo muy directo, muy efectivo. La comunidad cristiana de Tesalónica debe mantenerse fiel hasta la segunda venida del Señor si es necesario. Esa exhortación ha traspasado los tiempos, ha traspasado los años y llega hasta nosotros hoy con la misma intensidad. La iglesia sigue esperando a su Señor, ¿verdad? Y cuando lo espera, ¿qué hace? ¿En qué se entretiene, entre comillas, la iglesia mientras su Señor viene? ¿A qué se dedica? En alguna oportunidad
se hacía una pregunta muy similar sobre qué tareas hace la iglesia. Y en ese ambiente donde se hacía la pregunta había un ambiente de mucha labor social, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por dar testimonio en diferentes áreas de la sociedad. Y la gente respondía, pues la iglesia sirve, la iglesia educa, la iglesia enseña, la iglesia se solidariza. Y la persona que preguntaba dijo, ¿y a qué hora se hace el culto en la iglesia? Si hace todas esas cosas además, ¿a qué hora se hace lo básico que es el culto? La iglesia espera a su Señor de manera activa. La iglesia espera a su Señor, debería esperar a su Señor de manera profética. La iglesia espera a su Señor de manera santa. Pero la santidad debe ser bien entendida como una reconstrucción antropológica de toda la persona, versículo 23, que tiene esas tres partes, para que el ser humano completo, íntegro, cuerpo, alma y espíritu, dice, sea irreprochable, sea íntegro. Y en la fase final del versículo 24, que es donde aparecen los aspectos de dicho plan, en primer lugar se le dice a los creyentes, ustedes han sido llamados por alguien que es fiel, el cual cumplirá todo lo que promete. De modo que la fortaleza y la santificación en el camino de la salvación, ahora que estamos cerca de estas fechas tan relevantes para nuestra fe, tiene que ser una realidad también escatológica para el futuro, pero sobre todo también para el presente que estamos viviendo. No celebramos nosotros la Cuaresma, es verdad. Esos 40 días nos pasan de largo, ¿verdad? No dejamos de comer los viernes ningún alimento extraño o diferente, ¿verdad? Tampoco. Los viernes correspondientes los pasamos de largo y decimos los viernes son un día como cualquiera. Quizá con la excepción del mismísimo Viernes Santo, ¿verdad? Porque ese día acontecen una serie de transformaciones culturales en nuestra vida y en nuestra sociedad que siguen impactando incluso a un ambiente tan secularizado como el nuestro. Somos exhortados por la visión tradicional para que ese día, incluso en otras épocas, la gente recibía la prohibición hasta de escuchar el radio, ¿se acuerdan de eso? Hacer alguna otra actividad durante toda la semana, pero particularmente el viernes estaba prohibido, lo cual tiene sus consecuencias, ¿verdad? Sí, hasta ese extremo se llegaba el día viernes. Además, igual se pasaba, pero bueno. Entonces, esa concentración espiritual que en otras épocas se buscaba, hay una novela fabulosa al respecto, la novela de Agustín Yáñez, Al filo del agua, donde se muestra cómo era la sociedad rural mexicana antes de la Revolución, cuando incluso se hacían ejercicios espirituales en los pueblos y las mujeres se reunían en una casa para hacer ejercicios espirituales, solo mujeres, y en otro lugar estaban solo los hombres y no se veían hasta que ya pasaba el domingo de Pascua o la semana de Pascua incluso. La sociedad a veces o en otras ocasiones fue más cristiana que hoy. Hoy el individuo y la comunidad cristiana tenemos la obligación de remontarnos sobre esos recordatorios y de hacer nuestra esa tarea personal, pero también colectiva de preparación, no para los días como tales, los días llamados santos, no. La fe cristiana nos enseña que todos los días de nuestra vida son santos, ¿verdad? Ya no tenemos escapatoria. Todos los días de nuestra vida tienen la misma característica. Por lo tanto, nuestra preparación para esos días no puede ser más que simbólica. Ciertamente significativa, pero simbólica al fin. El espíritu de la exhortación con que culmina la carta consiste en plantear que la comunidad cristiana de Tesalónica debe mantenerse firme hasta la segunda venida de ser posible, pero en el marco de un comportamiento comunitario acorde con las exigencias del reino de Dios. ¿La santificación qué es? ¿En qué consiste poder llegar a crecer en el interior de la fe
para que pueda crecer en el centro de cada persona, pueda crecer la persona de Jesucristo y podamos ser cada vez más moldeados por Él y acercarnos al ideal de asumir la voluntad divina como el centro total de nuestra existencia. La comunidad de Tesalónica era una comunidad mesiánica, era una comunidad de esperanza, era una comunidad que proclamaba el amor del reino de Dios en el mundo y que era rechazada y golpeada literalmente por sus vecinos y por sus conocidos. Pero eso no les hizo renunciar a la fidelidad, porque fiel es aquel en el que habían creído, fiel es quien los llama, y Él cumplirá en cada persona, en cada vida, sus promesas. De modo que nos queda solamente una semana, hermanos, para prepararnos. Hay quien dice, yo me voy a preparar todavía más para que el Jueves Santo sí pueda yo participar de la Santa Cena. En otra época se insistía muchísimo en eso. De todas las celebraciones de la Santa Cena durante el año, la más importante era la del Jueves Santo. Y lo es, en efecto, tiene un valor particular, pero nuestra preparación debe ser sustantivamente espiritual, en lo más hondo de nuestro ser, para reencontrarnos una vez más con el Señor crucificado, que nos da vida a través del esfuerzo de entrega que Él hizo en esa situación tan extrema. Que el Señor nos bendiga.